Sí, como lo comentabas hace un momento, hay ciertas áreas del país que requieren atención integral. Específicamente, estos homicidios han cometido con armas de fuego. Tenemos cada vez más homicidios cometidos con armas de fuego. Hace algunos pocos años teníamos 4 de cada 10 homicidios cometidos así. Ahora tenemos 7. Tenemos un importante incremento en el tráfico de armas proveniente de la frontera norte. Tenemos una importante demanda por parte igual de los norteamericanos en lo que hace opiáceos, es decir, goma de opio, amapola, fentanilo, que proviene básicamente de Asia y que cruza hacia los Estados Unidos. Entonces, ante esa creciente demanda de opiáceos, nosotros, los mexicanos, estamos recibiendo armas de fuego. Por eso hace falta precisamente normar en algunos lugares del país la participación de las Fuerzas Armadas en la atención de estos problemas, y a eso responde la iniciativa aprobada ya, la ley promulgada ya en lo que hace a seguridad interior. El presidente de la República ha dicho, y yo creo que es una decisión acertada, que no se va a emitir una declaratoria de seguridad interior hasta en tanto la Suprema Corte de Justicia, a sabiendas que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, entre otros, interpondrá una acción de inconstitucional hasta que la Suprema Corte de Justicia determine si esta ley es o no constitucional, se encuentra o no apegada al texto fundamental. Nosotros opinamos que sí está apegada, precisamente porque reglamenta una facultad del titular del Ejecutivo prevista en el artículo 89, fracción sexta, preservar la seguridad nacional en los términos de la ley respectiva y disponer de la totalidad de las Fuerzas Armadas permanentes, o sea, del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea, para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación. ¿Significa esto que el Ejército o la Armada va a sustituir al Ministerio Público de investigación de los delitos o va a hacer labores de seguridad pública? No, de ninguna manera. El Ejército y la Marina no van a investigar ni fraude, ni robos, ni daños en propiedad ajena, ni lesiones, pero cuando está en riesgo seguridad interior como una vertiente de la seguridad nacional por el acecho de organizaciones delictivas que están provocando este tipo de homicidios, esto es, vinculadas con el narcotráfico, con el tráfico de armas, con el lavado de dinero, se pone en peligro lo que define el Estado en tanto tal, territorio o población o gobierno. Cuando está amenazado territorio, la población o el gobierno, es necesario actuar. Yo creo que lo que se está haciendo aquí es regular precisamente la acción de las Fuerzas Armadas. La acción de las Fuerzas Armadas de la que no podemos prescindir en este momento. La pregunta que se sigue de todo esto es ¿por qué no podemos prescindir? ¿Por qué no se han fortalecido policías? ¿Qué tenemos que hacer entonces para fortalecer a nuestras policías? Y habría que revisar también el marco constitucional en ese sentido, para capacitar efectivamente a policías estatales, a policías municipales y a la Policía Federal. Pero insisto, justamente por esto que comentas, porque están en riesgo municipios, entidades federativas, y porque cada vez hay más armas y más demanda de droga, necesitamos actuar con apoyo de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad interior, que no significa, insisto, sustitución de las labores de seguridad pública. Hay principios muy claros que vertebran esta ley: respeto por los derechos humanos, gradualidad, es decir, no acudir hasta un tanto no sea absolutamente necesario y no puedan ya las fuerzas federales de seguridad pública, temporalidad no más de un año y subsidiariedad, que es la que comentábamos en este momento. De ninguna manera sustituir. No implica intervención de comunicaciones privadas sin autorización judicial, como se ha dicho. No implica cateo sin autorización judicial, como se ha dicho. No implica una dictadura militar, como también se ha dicho con extrema ligereza. Al contrario, implica dar certidumbre jurídica al Ejército y a la Marina, y certidumbre jurídica a los ciudadanos, que sabrán cómo, cuándo, dónde y por qué se actúa en relación con estas necesidades.
Se prepara ya por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de otras instancias esta controversia constitucional en contra de la Ley de Seguridad Interior para que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que decide. ¿Qué pronostican ustedes? ¿Qué esperan o qué consideran que pueden determinar los ministros de la Corte al respecto? ¿Cuál es el pronóstico que hacen ustedes? Nosotros estimamos que la ley se apega plenamente al texto fundamental. Los que están en contra de esta postura argumentan que existen vicios de inconstitucionalidad porque no está expresamente regulada en el artículo 73 la facultad del Congreso para legislar en materia de seguridad nacional. A eso se responde precisamente en la lógica del 89, que la defensa exterior y la seguridad interior son vertientes de la seguridad nacional, pero además existe lo que se conoce en derecho constitucional como facultades implícitas del Congreso, previstas en el artículo 30, en la fracción 30 de este artículo 73. Si existe una facultad explícita, expresa, conferida a un poder de la Unión, entonces el Congreso podrá regular esta facultad. Y claramente el artículo 89, fracción sexta, confiere al titular del Ejecutivo, al Presidente de la República, la facultad de disponer justamente de las Fuerzas Armadas para la seguridad interior. Otros argumentan que se está sustituyendo seguridad pública y que eso viola el artículo 21 constitucional. La ley es muy clara también cuando señala en su artículo 18 que de ninguna forma las acciones de seguridad interior que lleven a cabo las Fuerzas Armadas podrán considerarse materia de seguridad pública, que es a lo que nos referimos. Ni el Ejército ni la Armada van a investigar robos o fraudes o daños en propiedad ajena o lesiones o abusos de confianza. No, seguridad interior tiene que ver con amenazas al Estado. Y además no hay que leer esta ley aisladamente, o sea, no se puede leer sin leer la Constitución, sin leer la Ley de Seguridad Nacional, sin leer la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, sin leer la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Una ley no es una isla. Entonces nosotros pronosticamos que la Corte determinará que se apega al texto fundamental. Sin embargo, yo y muchos celebramos esa decisión del señor presidente porque permite ampliar el diálogo, permite escuchar aún más voces discordantes, respetables, permite atender en los términos de lo que el mismo presidente planteó los requerimientos y las quejas de quien pudiera estar en desacuerdo. Andrés Manuel López Obrador, en este día a punto de terminar, ha criticado severamente a las autoridades encargadas de la seguridad de nuestro país. Mañana presenta su plan de seguridad que contempla, entre otras cosas, revivir la Secretaría de Seguridad Pública, retirar facultades a la Secretaría de Gobernación y también promete acabar con el narcotráfico y la violencia en 3 años. Ustedes que conocen el tema a fondo, ¿ven viable esta propuesta del precandidato de Morena a la presidencia de la República? Son opiniones de todo sentido. Nosotros no quisiéramos pronunciarnos en lo que hace a la opinión de los candidatos, porque somos autoridad en lo que hace a la preservación de la seguridad justamente para el desarrollo de las elecciones. O sea, la seguridad es una condición para el ejercicio de las libertades, y no hay libertad más importante en una democracia que la libertad de emitir libremente el voto. Entonces, preferimos no hacer pronunciamientos en relación con las opiniones de los candidatos y precandidatos. Sin embargo, como se dice en el ámbito legislativo, por alusiones le damos la palabra a Renato Sales Heredia, el comisionado nacional de seguridad, porque parte de lo que dijo pues le compete a usted como comisionado y al resto de las autoridades, porque es que lo que él dice es que a los 2 últimos gobiernos federales, incluido desde luego este actual, textual, no les ha importado el problema de la inseguridad y la violencia que padece México, por ello cambiaré la estrategia de seguridad. Quienes me critican, dice, no cuentan con ninguna experiencia para combatir la inseguridad. Por eso no me va a importar que se me cuestione lo que estoy proponiendo, dijo Andrés Manuel López Obrador, pero sí los acusa directamente de que el problema de la inseguridad y la violencia no les importa. Yo creo que, por supuesto que nos importa el problema de la seguridad, nos importa a todos y hemos trabajado en este tema desde hace muchos años. Y particularmente yo creo que en esta administración se ha trabajado especialmente y se ha trabajado en
una forma en la que no se había trabajado previamente, aunque poco se destaque el tema. Se ha trabajado coordinadamente. Ejército, Armada, Policía Federal, por supuesto, Procuraduría General de la República, CISEN, han trabajado de tal manera que si observamos de los 122 objetivos han sido capturados 108. Eso ha generado también, es cierto, dispersión de los grupos delincuenciales que se han enfrentado entre sí. Pero uno de los termómetros, yo diría, clave en esta materia, que tienen que ver con lo que acontecía hace algunos años y lo que acontece ahora, tiene que ver con, veámoslo en esta temporada vacacional reciente, cuál es el nivel de ocupación de Acapulco, por ejemplo, hace algunos años, pocos, digamos hace unos 7, 8 años. ¿Cuál es el nivel de ocupación de algunos de los sectores turísticos? ¿Y cómo está ahora la situación? Yo creo que es un termómetro importante. Efectivamente hay más homicidios, pero comentábamos en alguna entrevista, o igual número de homicidios, que hay que tratar de revisar si estos homicidios acontecen de igual manera en un contexto idéntico al que padecíamos hace algunos años o se están dando de otra forma y por qué se están dando. Y una de las respuestas, insisto, tiene que ver con esa creciente demanda de opiáceos por parte de los norteamericanos. Aquí hay que señalar algo que es muy importante. Hasta hace muy pocos años se vendía libremente, sin receta médica, medicamentos como la oxicodina o el tramadol, que son opiáceos. Los norteamericanos deciden empezar a venderlos con receta médica, porque se dieron cuenta de que se estaban generando adicciones. Y las personas ya adictas, que siguen sufriendo de los mismos dolores físicos y espirituales que antes sufrían, pues ahora consumen en el mercado negro. Y ese mercado negro tiene que ver precisamente con el cruce de coma de opio y fentanilo por esa frontera de más de 3,000 kilómetros, necesariamente porosa, que también se traduce en el ingreso de armas de altísimo poder a nuestro territorio. Armas como AK-47, como Barrett calibre 50, como lanzagranadas, que están generando precisamente el clima de violencia que estamos viendo.